Hola y bienvenidos a esta nueva edición sobre el libro del suicidio de Durkheim. En esta ocasión vamos a revisar el suicidio anómico, que es el capítulo 5 del libro 2. Ya habíamos revisado anteriormente el suicidio egoísta y el suicidio altruista. Habíamos visto que el primero tiene que ver con una sobreindividualización, es decir, con que se despega de todo el aparato social. Y el segundo tiene que ver con una escasez de individualización, es decir, que está demasiado pegado a este aparato social. ¿A qué se refiere entonces el suicidio anómico? Bueno, Durkheim comienza este capítulo observando algo muy claro, que es que en las crisis económicas es cuando más crecen los suicidios, es decir, hay una curva muy evidente donde hay una crisis y en ese punto comienzan a aumentar los suicidios. Todos recordamos, por ejemplo, el suicidio de la gran crisis de la bolsa de Nueva York y la cantidad de suicidios que se vieron asociados, ¿no? Esto dice Durkheim, se repite en otros países, hace varios ejemplos en Europa y vemos el mismo resultado, que en las crisis económicas hay más suicidios. Esto lo lleva a pensar que esto no es una simple casualidad, sino que es una ley. Entonces se pregunta, ¿qué relación tienen las crisis económicas con el suicidio? Ese va a ser su objeto de estudio en esta ocasión. Después va a notar algo muy interesante. Si es que bien es cierto que cuando hay crisis sociales, perdón, crisis económicas, aumentan los suicidios, cuando hay prosperidad económica no disminuyen los suicidios. Es decir, cuando de repente hay algo que sucede que hace que la gente empiece a ganar mucho dinero, no por eso se empiezan a matar menos. La estadística permanece. Y de hecho va a empezar Durkheim a dar varios ejemplos que no solo es que permanezcan iguales, sino que cuando es muy abrupto este incremento de mejoras de vida social, es decir, un aumento de riqueza, de hecho la gente se empieza a matar más, así como cuando hay crisis económicas la gente se mata mucho, cuando abruptamente hay prosperidad económica, también la gente se mata mucho. Después hace una comparación entre los países ricos y los países pobres. Debería ser, o sea, la pregunta aquí ¿es la prosperidad económica o la pobreza, igualmente económica, la que hace que las personas se maten más? Si hacemos una comparación, o bueno, cuando Durkheim hace una comparación entre los países ricos y los países pobres, debería de ser que en los países ricos la gente se mate menos y en los países pobres la gente se mate más. Y esto no se comprueba. De modo que Durkheim va a hacer un primer lanzamiento. Y es que va a concluir, por lo menos en este apartado, que si las crisis financieras aumentan los suicidios no es porque empobrezcan, es porque perturban el orden colectivo. Bien, entonces Durkheim va a tratar de explicar esta curva de suicidios tanto en la escasez como en la prosperidad. Lo primero que Durkheim nos va a decir es que un ser vivo, sobre todo se va a referir a los hombres, pero, o sea, a las personas, pero en este caso también va a comenzar con los animales, nos dice que no puede ser feliz si sus necesidades no están cubiertas o si no están en proporción con sus medios. Esto es importante y de hecho este va a ser el corazón de esta clasificación del suicidio anómico, que los deseos estén en concordancia con las necesidades o con las oportunidades. Ya veremos cómo lo va armando. Eh, Aquí nos va a decir que un movimiento que no produce dolor se va a ejercitar más y un movimiento que de hecho produce dolor a lo largo se va a atrofiar. Esto lo podemos ver con los trabajos, por ejemplo. Si tú comienzas un negocio y ves que te va bien, pues claro que lo vas a hacer más y claro que le vas a echar más ganas. Si tú estás en una carrera y ves que te está yendo bien, que te están surgiendo oportunidades, que estás haciendo cosas que te gustan, pues también le vas a echar más ganas. En cambio, cosas que realmente no te gustan, por ejemplo, que estás en un trabajo donde hay muchas situaciones donde realmente estás inconforme, pues poco a poco lo vas a ir dejando de hacer. Dado que la tendencia a vivir es la suma de todas estas experiencias pequeñas, si en algún momento estas generan mucho dolor, pues la vida misma se extingue. Y este es un poco el corazón, de aquí va a surgir todo lo demás que Durkheim nos va a explicar acerca del suicidio anómico. Resulta que si la experiencia de vida es muy dolorosa, por ejemplo, una crisis económica,
donde de repente una persona que era un doctor, estoy poniendo un ejemplo, se vuelve un mesero y la vida como mesero no le gusta la gente, no le gusta la actitud, no le gusta el poco salario, tiene deseos mucho más grandes de lo que su salario le puede dar. Evidentemente, poco a poco, esta persona se va a ir poniendo más triste y puede ser que llegue al suicidio. Es decir, estos pequeños placeres, estos gustos que antes tenía, de repente se ven cortados y pues eso hace más agónica la vida, ¿no? Claro, falta explicar lo contrario, pero de momento vamos a dejarlo así. Dicen, los animales, hay una cosa muy interesante, que es que los animales no tienen un deseo, un órgano que desea. Los animales lo miden en torno a desgaste y recuperación. Si un animal, por ejemplo, ha estado algunos días sin comer, ha estado intentando cazar y tal, pues se ha estado desgastando los músculos, la energía, claro que ha estado gastando energía, entonces cuando logra por fin cazar, come, recupera esa energía y ya está. En cambio, los seres humanos no nos medimos en torno a esto, siempre hay algo que estamos deseando. Y en cuanto lo logramos, ya hay otra cosa que hay que desear. No nos satisfacemos por la recuperación solamente. Esto quiere decir que el límite del deseo no es orgánico, es decir, no viene del cuerpo, sino tiene que ver con factores psicológicos y morales. Esa es la diferencia con los animales. Para Durkheim el deseo es inextinguible y además es una fuente de sufrimiento. Claro, anhelar cosas nos sujeta a la vida, son esos deseos, esa motivación a trabajar, a seguir adelante, a crear una familia, etcétera. Pero tenemos que sentir avance en esos deseos. Si en algún momento esos deseos están muy lejos de nuestras posibilidades, lo que nos van a generar es frustración. Y así como cualquier otro órgano, si nosotros no podemos satisfacer esos deseos, pues este órgano, por así decirlo, esto de órgano lo estoy poniendo yo como para que se entienda, pero esta noción de deseo pues se va a ir atrofiando, por supuesto, que es lo que sucede en las crisis sociales. Sin embargo, si estos deseos se van cumpliendo constantemente, no se va a atrofiar, sino todo lo contrario, se va a estimular. Una persona que ha conseguido muchas cosas desea muchas más. Dado que ninguna persona eh, limitaría sus deseos si se sintiera ella misma con la capacidad de lograrlos, la limita, dado que ninguna persona limitaría sus deseos si se sintiera con la capacidad de lograrlos, el límite de los deseos tiene que ser una fuerza exterior. Esta fuerza exterior, perdón, va a ser la moral. En las sociedades tenemos una regla no jurídica, sino moral entre nosotros, donde se recompensa cada acción y cada servicio de cierta forma. Insisto, esto, bueno, Marx lo llamaba es el precio social de las cosas, ¿no? También lo llamaba así Adam Smith. Y aunque para ellos tiene que ver con la cantidad de trabajo invertido, para Durkheim es como que socialmente cuando llega un producto se empieza a adaptar. Y moralmente es el valor que le damos a esa cosa, tanto si es un producto como si es un servicio. Una constitución sana es aquella que es capaz de conocer sus limitaciones en este ambiente social, es decir, sabe dentro de su sociedad donde se desenvuelve a qué aspirar y hacia qué limitarse. Es decir, que por un lado funciona su órgano de deseo, porque sí que desea, pero también no está sobreestimulado, es decir, sabe dónde detenerse. Y esto varía dependiendo de la clase social. Por ejemplo, un rico no desea lo mismo que un pobre, pero si los dos están bien constituidos, ambos saben a qué aspirar y a qué no aspirar. Así, si un pobre, por ejemplo, aspira a tener lujos y a tener riquezas y tal, evidentemente se va a ir frustrando en la vida. Lo mismo si un rico aspira a algo completamente loco, fuera de sus posibilidades o fuera de las posibilidades de cualquiera, poco a poco se ve frustrando. Lo mismo sucede si un pobre deja de desear, pierde esa motivación, pierde ese deseo, ese anhelo, pues poco a poco se va a ir poniendo más triste, porque ya no va a haber eso que lo ata a la vida.
Lo mismo sucede con los ricos. Si dejan de desear, porque ya no se sienten, se sienten plenos, se sienten satisfechos y ya no desean nada, pues poco a poco ya no va a haber esto que lo sujeta a la vida, ¿no? Este anhelo, esta motivación a seguir adelante. De modo que es importante conocer tanto las limitaciones como las capacidades para tener esta buena constitución para Durkheim, ¿no? Bueno, para Durkheim en este caso el ser humano o la actividad humana no es absolutamente libre, sino que es relativo a las otras personas con las que convive. Y es con estas otras personas con las que constantemente se va a comparar, va a entender estos límites y va a sentir esa fuerza y ese freno moral, porque es moral, no viene de ningún otro lado y no es interno tampoco, sino que es esta fuerza moral la que va a, por un lado, limitar su deseo y por otro lado va a estimular este órgano deseante. Es decir, a la hora de compararnos, vamos a desear cosas que no tenemos, por ejemplo, y al mismo tiempo vamos a saber cuándo detenernos. Es esta fuerza moral, lo que para Durkheim sería lo social, que nos va, por un lado, a limitar y a estimular. Un movimiento brusco de límites explica para Durkheim estos movimientos sobre el suicidio. Es decir, cuando hay una crisis social, la gente que estaba acostumbrada a desear a cierto nivel, pues de repente tiene que bajar sus expectativas muy fuertemente. Y pues eso genera mucho disgusto, ¿no? Todo esto lo podemos entender claramente. Si estamos acostumbrados a comer cierta cantidad de cosas, cierto tipo de cosas, cierta cantidad de veces al día, si estamos acostumbrados a que abrimos el grifo del agua y sale el agua, si estamos acostumbrados a no pasar frío y de repente en un momento perdemos esas comodidades y ya no todos nuestros sueños que teníamos quedan frustrados y ahora hay que recomenzar otra vez. Es un sentimiento muy doloroso que podría llevar a algunos a darse muerte a sí mismos. Sin embargo, ¿qué sucede cuando hay prosperidad económica de forma abrupta? Pues sucede lo mismo pero al contrario. Es decir, este órgano deseante comienza a sobreestimularse. La gente que antes soñaba con tener una casa, de repente tiene dos casas, un coche y dos negocios y tiene oportunidades de viajar y tal. Y no sabe dónde poner límite a estos deseos que de repente va a comenzar a tener. Es decir, va a comenzar a desear, desear, desear mucho, desear de más. Va a comenzar a desear tanto que va a superar el límite, su límite propio. Si en el primero uno se ve forzado a bajar sus estándares, en el segundo los estándares o los límites parece que ya no los entendemos, parece que de repente ya no sabemos cuándo frenar, cuándo tenemos que soportar los disgustos, tenemos entonces que eh, controlarnos y ya no existe esta fuerza social que antes nos controlaba. Hemos visto ya un poco acerca de cuando abruptamente hay riqueza y de las crisis económicas. Sin embargo, hay un sector que realmente ha tenido prosperidad constante y es, bueno, Durkheim le parece muy importante resaltarlo. Si bien antes los que limitaban el deseo era por un lado la religión con sus obediencias, con pues toda esta ideología de lo que se debía y lo que no se debía de hacer, podía limitar los deseos. Y también en cierta forma el Estado, con la nueva entrada de la modernidad, Durkheim está viviendo en esta explosión de la modernidad, del capitalismo, vemos que el comercio y la industria de repente tienen un auge muy importante. Y sucede con este auge que los apetitos se incrementan. De repente la gente comienza a desear placeres que nunca se había imaginado. Comienza a desear nuevas cosas que al momento de probarlas se vuelven estériles. Que una vez que ya lo hiciste ya no genera tanta dicha. Y entonces hay que buscar nuevas formas. Al final de cuentas, todas estas pequeñas experiencias que no han logrado formar, o más bien no logran formar un capital sólido de dicha, es decir, algo que te genere felicidad de forma constante, sino que solamente han sido pequeñas experiencias aisladas que en ese momento generan felicidad y excitación y exaltación y en otro momento pues ya no valen la pena, ¿no? Eh, y lo que habíamos dicho antes es que la vida o esta constitución fuerte de la vida es perseguir los sueños,
notando avance en ellos, pero conociendo cuáles son las limitaciones, ¿no? Una vez que vamos avanzando en esos sueños, eso nos genera dicha, eso nos genera felicidad y nos genera pues nuevos avances, nuevos placeres, nuevos objetivos que van acorde con nuestras intenciones y nuestras posibilidades. Sin embargo, en las profesiones de la industria y el comercio es donde más se producen suicidios. En los terrenos rurales, donde la industria agrícola aún no ha podido establecerse, vemos muchos menos suicidios, perdón. Los patrones y quienes tienen mayor fortuna son los más afectados por la anomia. Esto es lo que nos está diciendo Durkheim en este apartado. Bien, veamos ahora un caso de anomia que no tiene que ver con la economía. La verdad es que este es un apartado que me pareció un poco difícil, la verdad es un poco complejo, espero poder hacer un resumen adecuado. Para los que no y quieran ver, para los que no quieran quedarse solamente con este resumen, pues es el apartado 4 del capítulo 5 del libro 2. Bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca de los casados, de los célibes y de los viudos y de los divorciados. Los célibes son aquellas personas que no se han casado aún y por lo tanto ni han quedado divorciadas ni han quedado viudas, ¿no? Eh, Bien, lo primero que vamos a ver es que el número de suicidios varía entre los divorcios y las separaciones y la viudez. Y esto es prácticamente una ley, la podemos ver entre países, entre las provincias de los países y en fin, esto para Durkheim queda bastante comprobado según sus estadísticas. Y vamos a ver que los divorcios, o sea, las personas que se divorcian se matan más que las personas que se quedan viudas. Durkheim se pregunta por esto, dice, ¿qué sería peor? O sea, ¿no genera más sufrimiento quedar viudo donde tú querías a una persona y esa persona pues fallece por algún accidente? O, o sea, eso genera más sufrimiento que divorciarse, donde ya los dos no se aguantan y ya lo que quieren es separarse, es decir, hay un mutuo acuerdo de separación. ¿Por qué entonces se suicidan más los divorciados que los viudos? Bueno, lo que nos dice es que recordemos que lo social es esta como fuerza exterior que de alguna forma se introyecta en nosotros. La respuesta que da Durkheim a esta pregunta es que en el caso de los viudos, esta fuerza social permanece en ellos. Que haya sucedido un accidente, pues es algo fortuito, es algo que sucede y ya está. Pero esa fuerza social aún permanece en el sujeto. Mientras que en los divorciados, poco a poco, esta fuerza que los iba uniendo va disipándose. De modo que esta fuerza social, esta fuerza moral de contención, esto que veníamos hablando de la anomia, ¿no? Que está por un lado la contención y por otro lado la generación de deseo, se va separando de ellos. Ellos la van rechazando y es por eso mismo que se terminan divorciando. Es decir, que en un lado hay una fuerza social en los viudos, la persona que permanece viuda eh, aún contiene esta fuerza social, mientras que en los divorciados sí que se debilita esta fuerza social que genera pues la unión, ¿no? El matrimonio. Bueno, en este punto entonces Durkheim se pregunta otra cosa, ¿por qué el suicidio afecta más a los célibes que a los divorciados? Lo primero que Durkheim nos va a seguir como un pequeño hilo de pensamientos y conclusiones. Por un lado, dice que donde hay más divorcios hay más hijos, donde hay más hijos hay más vida familiar y donde hay más divorcios hay más suicidios. Por lo tanto, no es la vida familiar la que genera más suicidios. Al mismo tiempo nos va a indicar que la mujer se favorece del matrimonio en tanto más existe el divorcio en la sociedad. Yo creo que esto me gustaría graficarlo, a lo mejor les pongo allí algún dibujito para que lo entendieran, pero el caso es de que en las sociedades donde el matrimonio es frágil, las mujeres se matan menos y aquellas donde el matrimonio es muy fuerte, se matan más. Pone un ejemplo sobre Italia y sobre Francia, donde el matrimonio creo que en Italia era ilegal, salvo por apenas algunas situaciones. En esos casos las mujeres en los divorcios se mataban mucho más y en los matrimonios, perdón, y en Francia donde los matrimonios pues había mucho más cantidad de divorcios, el divorcio era legal y además era bastante recurrente, pues las mujeres se mataban menos cuando se divorciaban. Después de esto, Durkheim se pregunta si el matrimonio es lo mismo que la vida familiar.
La respuesta es no. La actividad como padres no es la misma que la actividad como marido y mujer. Si bien la actividad como padres es más o menos la misma, la actividad como marido y mujer realmente está diferenciada y hay un juego de poderes, en fin, o sea, sí hay muchas diferencias entre el rol de una esposa y el rol de un esposo. Es aquí donde llegamos a esta especie de anomia que veremos, digamos, va a ser una especie de anomia sexual. Entonces Durkheim, cuando ve esto y comienza a pensar, ¿por qué si las mujeres son las que solicitan más a menudo el divorcio, son las que al final se terminan suicidando menos, ¿no? Es imposible o es impensable que el hombre se mate más por hacer sufrir a una mujer y que la mujer se mate menos siendo la que sufre más. Eso no tiene sentido. Y es que no es el matrimonio, sino la institución del divorcio la que predispone al suicidio. Es muy interesante que Durkheim propone como una institución al matrimonio, pero también ubica el divorcio como una institución misma, no como deshacer la institución anterior, sino como una institución propia. Y bien, aquí está el kit de la cuestión en este sentido de la anomia. Y es que la respuesta es que el matrimonio monógamo lo que hace es ajustar bien los deseos, es decir, es una forma muy eficiente de ajuste de los deseos. Si bien por un lado ambas personas, quiero decir, en la pareja, ambos quieren tener relaciones sexuales, lo que hace el matrimonio monógamo es por un lado limitar las relaciones sexuales porque se limitan a que ellos dos van a tener relaciones sexuales y por otro lado la permite, es decir, los junta. De modo que queda bastante arreglado este deseo. El célibe, por el contrario, lo que hace es desligarse de esta institución y esto hace que tenga deseos aspiracionales, es decir, que constantemente piensa en tener relaciones sexuales con otras personas, ¿no? No hay nada que lo limite, es decir, en un matrimonio pues hay un límite que es esa institución matrimonial de tú vas a tener relaciones con esta otra persona. El célibe en cambio no está atado por eso, constantemente desea cosas que no tiene y que además superan sus posibilidades, generalmente se encuentra soñando con cosas pues que no tiene la capacidad para realizar. Para este sujeto entonces existe movilidad, agitación y recordemos que ese deseo sin límites también genera descontento. Resulta pues que el divorcio debilita esta reglamentación que había generado el matrimonio. Dado que esta reglamentación se extingue o se debilita, las personas comienzan a desear más allá de sus posibilidades, encuentran en esos deseos disgustos y se terminan matando más. Por último, nos va a decir algo muy interesante, la verdad es que ya queda en cada uno pensarlo, y es que la mujer termina matándose menos en los divorcios debido a que es más capaz la mujer de contener su propia sexualidad que los hombres. Es decir, los hombres tienen una sexualidad más desbordada, tienen anhelos pues más constantemente y más fuera de sus capacidades que las mujeres. Las mujeres solamente, y así lo dice Durkheim, tienen que seguir su propio instinto para poder llevar sanamente esta limitación y esta estimulación del deseo, ¿no? Bien, pues con este capítulo hemos terminado ya de revisar los 3 tipos de suicidio más importantes para Durkheim, que es el egoísta, el altruista y el anómico. Haciendo un breve, un resumen del resumen, vamos a ver que el suicidio anómico tiene que ver con este descontrol de los deseos. Yo creo que es muy interesante verlo porque a pesar de que Durkheim da 2 ejemplos, yo creo que los 2 más grandes ejemplos, que es el dinero y el sexo, que es lo que todo el mundo dice que mueve a las personas y al mundo, podemos ver este exceso de deseo o esta falta de limitaciones o esta sobreestimulación en otras actividades. Yo creo que queda para pensarlo ya sea como personas, es decir, revisar cada uno cómo es que, si podemos ver estas limitaciones o estas estimulaciones del deseo. Y por otro lado, como rasgo sociológico, yo creo que muchas veces en ciertas comunidades o en ciertos fenómenos específicos hay algo que motiva específicamente y que tiene que ver con esta limitación
de lo que creemos, de lo que creemos moral, ¿no? Me acuerdo hace algún tiempo que estaba platicando con una amiga porque estaba estudiando acerca del delito de las violaciones. Yo le decía que era un delito un poco extraño porque las personas no recibían nada a cambio. Es decir, yo entendía el delito, por ejemplo, del robo, porque una persona tiene una ganancia. En cambio, con una violación realmente no hay una ganancia, sino sencillamente el ejercer violencia y poder sexual sobre otra persona. Después de leer esto, me quedé pensando que es posible que existan dos tipos de violaciones. Por un lado, la de las personas pues más pobres, más limitadas, con menos capacidad económica y social, eh, y que tenga que ver con esta frustración de saber que nunca van a poder realizar sus deseos y decidir tomar pues los deseos, es decir, el toro por los cuernos, ¿no? Aunque sea con fuerza, a pesar de que sea un delito, a pesar de arriesgar su propia vida y su propia libertad. Y por otro lado, las violaciones, pues, de las personas ricas, de los famosos, de las personas con muchas capacidades económicas, lo que le decía es que es posible que tenga que ver con este descontrol. De repente la gente rica que desconozca cualquier tipo de limitación que pudiera llegar a tener, que, que dijera, yo ya no reconozco mis límites aquí, yo constantemente estoy cumpliendo mis deseos y este es un deseo que yo tengo, que es el de tener relaciones con esta mujer aunque esta mujer no quiera, y por lo tanto no reconocer esa limitación de solamente puedes tener relaciones con las personas que quieres. Este es un ejemplo que a mí se me ocurrió, me parece muy interesante, pero creo que sucede en muchos otros fenómenos. Bien, yo los dejo con esta reflexión y los espero en los siguientes capítulos sobre Durkheim. Ya estamos por terminar el segundo libro. El tercer libro, les prometo, viene bastante interesante. Entonces, yo espero que estén disfrutando esto, espero que les esté ayudando y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.